El Señor les bendiga. Vamos a estar leyendo hoy en Apocalipsis 2:7. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 3:9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor me pidió, después de que yo hice el último video, el video anterior a este, cuando yo terminé de presionar el botón para subir el video, me trajo la palabra sinagoga de Satanás y me dijo, habla sobre esto. Entonces tuve que ir a Apocalipsis a buscar un poquito más de información, y me topo con el Señor hablándole a cada iglesia, pero solo me voy a enfocar en estas dos o tres, porque especifica y habla sobre la sinagoga de Satanás, que fue lo que el Señor quería que yo hablara. Y la sinagoga de Satanás era un grupo de judíos, o como dice el Señor mismo describe, dice que dicen ser judíos, o sea que profesaban ser judíos, pero que en realidad no lo eran, sino que eran un grupo que se encargaban de dañar a las iglesias, de mentir y casos de perseguir a las iglesias. Entonces, en este caso, la iglesia era de Esmirna, a la que estaban persiguiendo. Entonces, se les oponían a estas iglesias. Entonces, la cual el Señor me ha ministrado, la cual quiere que hablemos de esto, es porque nuevamente los tiempos son difíciles, y más para las iglesias. La iglesia está siendo muy atacada tanto en lo estructural, eh, está siendo perseguida, y también dentro de la iglesia el Señor mismo está haciendo un trabajo, que el Señor está limpiando esa iglesia. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, que como iglesia, que como hijos, que como personas que estamos profesando la fe, que estamos profesando que Jesucristo es nuestro Señor. El Señor quiere hacer un trabajo en cada uno de nosotros, y como iglesia también está limpiando, está removiendo, y tenemos que saber qué es lo que está pasando en sí dentro de nosotros, porque como yo he aprendido, que el Señor me ha enseñado, yo tengo que comenzar por mí misma primeramente. Si yo quiero ver un cambio, si yo estoy viendo que algo está mal, en donde quiera que yo esté, yo tengo que entonces querer hacer la diferencia, y tengo que comenzar por mí, porque no se cambia, no se puede hacer cosas si yo no doy yo el paso que a mí me toca dar, ¿verdad? Entonces,
Dios mismo está haciendo una limpieza en su iglesia y el Señor está llamando nuevamente a fortalecernos en Él y a limpiarnos y a ponernos a cuentas con Dios. ¿Y por qué es esto? Porque el ataque que están recibiendo las iglesias y la limpieza que el Señor está haciendo dentro de su iglesia está provocando y va a provocar que mucha gente se aparte de los caminos del Señor, se aparte del Evangelio, se aparten de la misma fe, se van a desanimar, pero así también como hay gente que se va a desanimar, que se va a apartar, también va a haber mucha gente que se van a sentir comprometidas con querer representar a Dios como Él se merece, que quieren traer lo de Dios a donde ellos estén para mostrar que sí, que hay un Dios que es verdadero, que hay un Dios que es fiel, o sea, que si hay personas que están fallando, que están profesando algo y están haciendo lo contrario, ese no es el Dios verdadero, ese no es el Dios de la palabra, ese no es el Dios de la Biblia, del que la Biblia habla. Entonces sí van a haber personas que van a tomar esa fuerza y van a tomar esa responsabilidad de mostrar, de representar al Señor Jesucristo como Él se merece. Pero para esto nosotros necesitamos ver dónde es que como iglesia estamos fallando, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que está advirtiendo la palabra? Porque todo lo que está aconteciendo, todo eso es bíblico, está ahí, ya fue profetizado cuando se escribió la palabra, o sea, se escribió y se advirtió de lo que iba a venir, ¿verdad? Y aparte de eso, el Señor ha puesto en el corazón de muchos de sus siervos de advertir a la iglesia de las cosas que vienen, ¿verdad? Y antes de que el Señor nos castigue y meta su mano y haga cosas que parecen drásticas, que aún incluso aparentan como que daña el evangelio, pero que en realidad no, lo que hace es que nos hace que estemos a cuenta, porque si yo veo que el Señor está exponiendo a personas y yo estoy haciendo algo mal, yo no quiero que a mí me pase eso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a apartar de lo malo que yo estoy haciendo, yo me voy a arrepentir y me voy a poner a cuentas con Dios, ¿verdad? Porque no se trata de quién me está viendo o no me está viendo de afuera, sino que el Dios que me ve, ¿verdad? El Dios que ve todo lo que yo hago, así como para el Dios que me ve cuando yo estoy padeciendo una injusticia, el Dios que me ve cuando yo estoy en mi sufrimiento, el Dios que me ve cuando me está aconteciendo algo mal, que me ve para, no solo para verme, sino para venir a ayudarme. Ese mismo Dios también está viendo las cosas malas que yo estoy haciendo. Entonces a Él es que debemos de tenerle miedo. Yo digo que miedo, aparte de respeto, también a Dios se le tiene miedo porque Dios no es un Dios para que jueguen con Él. Entonces, Dios es un Dios bueno y es muy paciente. Mucha gente no entiende que cuando las personas ven como que se está haciendo cosas, vamos a decir, hay alguien que está señalando un pecado, ya sea en las iglesias, que Dios mismo, por eso es que a veces nosotros no podemos juzgar, pero Dios mismo, eso era lo que Dios hacía con los profetas. Antes Él llamaba a su gente a estar a cuenta y usaba a los profetas, usaba a siervos y a siervas de Dios para alinear a las personas, para decirle, mire, estás haciendo esto malo, arréglate, arréglate porque si no voy a exponer tu pecado. Y eso, o sea, no es desde ahora. Nosotros nos alarmamos y decimos, "Oh, eso hace que el evangelio se vea mal", pero en realidad es algo más profundo. Si Dios está dispuesto a que salgan ciertos pecados a la luz, eso en nada daña a Dios o el evangelio, porque el nombre de Dios no en sí no se daña. Si nosotros lo pensamos, el nombre de Dios es todopoderoso, no se daña y su imagen no se daña en sí, no se mancha su nombre. Pero Dios
trata con las personas y quiere y desea que las personas vengan al arrepentimiento, y por eso es que Él es muy paciente, ¿verdad? Y lamentablemente hay personas a las que Él las ha llamado a corrección y no hacen caso, ¿verdad? No hacen caso, siguen en sus comportamientos, ¿verdad? En sus deleites, y entonces ya viene entonces esa corrección eh, que es pública de parte de Dios. Entonces Dios espera a que cada uno de nosotros recapacitemos y vengamos a un arrepentimiento. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos mirar eh, esas cosas que aparentan como un ataque, ¿verdad? A lo que están haciendo las cosas mal, sino que el Señor mismo lo permite para ponerlo de ejemplo. Nuevamente, Dios es un Dios bueno, inmensamente bueno. Yo creo que a veces yo digo demasiado bueno, pero digo, no me gusta decir demasiado, ¿verdad? Para que Él no se limite en su bondad, sino que siga siendo bueno, porque en verdad que eso es lo que nos mantiene a muchos de nosotros todavía aquí en los caminos del Señor, es su misericordia, es su amor. Pero Dios tampoco es tonto y no le gusta que jueguen con Él, ¿verdad? Entonces, los que saben que Dios los llamó, tenemos el compromiso de seguir trabajando para Dios como Él se merece, ¿verdad? De representarlo, y también seguir la palabra, seguir sus instrucciones, hacer como dice su palabra y permanecer en Él para que Él permanezca también en nosotros. Y Apocalipsis 3:13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y vuelve y lo repite. Entonces aquí Dios le estaba hablando a la iglesia de Pergamo y le dio estas palabras. Le dice: yo sé, yo conozco tus obras, yo te conozco y yo sé en la situación en la que tú estás. Yo sé dónde tú te encuentras ahora mismo. Yo sé todo lo que está pasando, ¿verdad? Yo sé cómo tú te sientes. Pero aún así a Dios le agrada que aún, no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa donde nosotros estemos metidos, retengamos su nombre, ¿verdad? Que no neguemos su nombre, que no neguemos su fe, ¿verdad? Y dice y habla: aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, ¿verdad? A veces hay cosas que a nosotros parecen que son injusticia, o que son injusticia, pero no debemos dejar que esas cosas que parecen injusticia nos quiten la mirada de Dios, hagan que nosotros nos desenfoquemos de Dios, que nos desanimemos a tal grado, ¿verdad? Que nosotros queramos dejar las cosas de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros sentimos y decimos: Dios mío, pero si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, si estoy tratando de agradarte, si estoy tratando de hablar lo que tú me mandas a hablar, ¿por qué la persecución? Pero eso es lo que hace el enemigo. El enemigo, más cuando las cosas son de Dios, que uno desea y tiene ese celo por las cosas de Dios. El enemigo no quiere eso y no va a estar contento con eso. Entonces va a buscar la forma de que nosotros nos desanimemos y que nos quitemos. Pero entonces el Señor está llamando a que nosotros permanezcamos, a que dentro de ese desorden, quizás de esos lugares que nosotros nos encontramos, y puede ser cualquier lugar, puede ser en nuestros trabajos, puede ser aún en nuestras comunidades, en nuestras familias, y aún en las iglesias, que donde quiera que nosotros nosotros queramos traerlo de Dios a donde nosotros estemos, para que nosotros hagamos esa diferencia. Entonces el Señor conocía dónde John se encontraba, y físicamente esta iglesia estaba en lugares donde había donde habían templos, ¿verdad? Donde habían
religiones y estaban siendo oprimidas físicamente, ¿verdad? Y también espiritualmente. Entonces, yo recibía que nosotros debemos de permanecer en Dios, no importa nuevamente donde nos encontremos, debemos de seguir representando a ese Dios que nosotros conocemos, del que habla la palabra, aunque nadie alrededor nuestro lo haga. Estar en obediencia y conducirnos como Dios nos manda. Y es también para recibir todo lo que Dios dejó en su palabra, para que lo obtengamos. La palabra no es solo para que nosotros la conozcamos, para que sepamos, para que la citemos y digamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No es solamente para eso, no es solo para que digamos, ya yo sé eso, sino para que la pongamos, para que la vivamos, ¿verdad? Y para que demos testimonio de estas. Y debe de haber una diferencia entre la iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás a la que el Señor se estaba refiriendo. Porque nuevamente la iglesia de Dios es la que la palabra describe, es para que nosotros demos el fruto, es para que obtengamos el poder del que habla la palabra, ¿verdad? Ese poder de llevar el evangelio con, no solamente con palabras, sino también con señales, con prodigios, ¿verdad? Para que hagamos la diferencia, para que haya esa diferencia entre la iglesia de Dios verdadera y esta iglesia, o esta sinagoga, porque ni siquiera le llama iglesia, el Señor le llama sinagoga de Satanás. Entonces, para que se distinga esa iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y espero que les sea de bendición nuevamente poner los ojos en el Señor Jesucristo. Los tiempos nuevamente están difíciles. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que procurar estar arraigados en el Señor, cada día más profundizar en el Señor, en las cosas de Dios. Y no solo para conocimiento nuevamente, sino también porque nosotros nos estamos perdiendo de tantas cosas, de tantas cosas, de tantas verdades que no están en sí en la palabra. Y es un tema que voy a traer. Hay muchas cosas, muchos misterios, muchas revelaciones que no están en sí en la palabra detallada, porque la palabra, no voy a hablar mucho porque es un tema que voy a traer, pero que hay muchas cosas. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cómo vamos nosotros a recibir esas cosas grandes y ocultas. Eso es profundizando en Dios. Orar, no solo orar, sino pasar tiempo, dejar que el Señor nos revele, porque es demasiado necesario. Nuevamente estamos siendo muchos dispersados, estamos siendo muchos confundidos, engañados, por falta de revelación, por falta de discernimiento. Y estas son cosas que el Señor quiere darnos. El Señor quiere darnos la revelación, el discernimiento, para que no desechemos lo que es de Dios, lo que viene de Dios, y para que no aceptemos todo lo que aparenta ser de Dios, para que no miremos a los demás, sino para que miremos primeramente hacia aquí adentro, para que veamos qué es lo que hay que arreglar aquí, para que seamos efectivos en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Yo espero que Él sea de edificación, que les sea de beneficio, y lo dejo hasta acá. El Señor les bendiga.